Se lo habíamos comentado en el programa anterior que Carlos Cueva venía este día miércoles con un poco de polémica, un poco de historia bastante interesante y tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con la marca Volkswagen, con el famoso escarabajo. Hoy, gracias a las escalas de Carlos, le vamos a estar presentando el verdadero escarabajo, nacido allá por 1936, cuando comenzaba toda esta historia del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén. A ver, contanos, ¿qué pasaba con en Checoslovaquia, con un señor israelita que había fabricado un autito por ahí? Mira, Rubén, yo quiero dar una explicación al público porque este programa no vamos a entrar en la parte mecánica de lo que este coche fue. Para eso lo hemos tenido hace un rato en la radio a Juan Carlos Bono, que nos explicó muy bien la parte mecánica de este auto. Simplemente voy a tratar de demostrar que una mentira, cuando se repite muchas veces, toma la consistencia de una verdad. Y así durante muchos años, en mi caso, cuando yo estudié, cuando era joven, cuando tenía esa pasión incontrolable por los fierros, tuve que aprender por enfrentamientos que me dio el tratar de estar en la materia, que Henry Ford no fue el inventor del coche. Como se dice y como mucha gente grande, gente de edad, cree que Henry Ford inventó el coche. No. Cuando Henry Ford sacó el primer Forte de la cadena de montaje, hacía casi 17, 18 o 20 años. Inventó el Forte, nada más. Inventó un Forte, y lo que él sí no inventó tampoco, copió la cadena de montaje. ¿Y de dónde la copió? Lo hemos dicho frente a esta cámara hace mucho tiempo atrás. De los mataderos de hacienda. Se mataba un animal, un vacuno, se colgaba, y mientras iba transitando colgado de una cadena, que la cadena tenía rondanas y caminaba por un riel, lo iban cuereando, lo iban trozando, y cuando llegaba a donde terminaba el riel, ya no quedaba nada, quedaba nada más que el gancho donde había estado colgado el animal. Acá era al revés. El primer gancho no tenía nada. No tenía nada, y el último gancho despedía un coche andando. A ver, ¿qué pasaba en la década del 30 del siglo pasado en Europa? ¿Qué pasaba? El señor Hitler, no voy a entrar en discusión lo que hizo, si lo hizo bien o lo hizo mal. El señor Hitler se encontró en un momento dado con muchísimo dinero que era de los judíos, y pudo imponer a varias firmas grandes, imponerle sus órdenes. En el caso de Mercedes-Benz tenía que correr y ganar. No todavía quedan los ecos de Juan Manuel Fangio, donde él declaraba de que en los boxes había policía que estaba custodiando a los coches que él corría. Fangio fue mucho después. Pero todavía había reminiscencias de aquellos Mercedes-Benz y de aquella historia. Vamos con el Volkswagen. Con el Volkswagen. Había que hacer un coche barato para el pueblo, porque no había la posibilidad, no existía la posibilidad que el empleado normal, que la gente normal, pudiera tener acceso a un coche. Entonces se inventa el Volkswagen, que fue el coche del pueblo. Pero ¿quién lo inventa ese coche? Porsche no. Porsche no lo inventó. Lo inventa un señor de apellido Ganz. Y tenemos la prueba, acá no le pido al director que haga un primer plano porque en la grabación de la escala ya están los primeros planos. Bueno. Y la revista, esta revista se imprime por lo mínimo en 6 idiomas diferentes y es conocida mundialmente. No creo que esta revista arriesgue su prestigio poniendo en tela de juicio una fábula. Bueno, ¿qué pasó con este señor Ganz? ¿Qué pasó? Les robaron los planos. El señor Porsche, apoyado, por así decirlo. Digamos que el ejército alemán en las invasiones le quita los planos. Y no solamente se conforman con eso, sino que lo echan de Alemania. Le perdonan la vida, pero lo echan de Alemania. Pero este hombre tenía documentos, tenía planos, tenía cosas de su creación. Y cuando Porsche presenta el Volkswagen,
él estaba en Suiza y se alegró muchísimo, porque era el coche que él había diseñado. Vuelvo a lo que dije en un programa anterior, que no es solamente con un lápiz y un papel dibujar un coche, tenemos que hacer la estructura de ese coche. Sí, sí. Y él había hecho la estructura del coche y había ideado dónde poner el motor, qué motor poner y en qué potencia para mover ese tipo de auto. Acá nos encontramos con que hubo durante la creación de Volkswagen dos falencias. Una, la de este señor que antes de morir pudo testificar y demostrarle al mundo que él había hecho ese coche. Y queda otra prueba también de Tatra. Tatra le gana un juicio multimillonario a la Porsche porque también le habían robado los planos del coche Tatra. O sea, que desgraciadamente si usted es hincha de Porsche o tiene un Porsche, lógicamente no le voy a decir que hoy su Porsche es judío, pero sí que el nacimiento, los cimientos de la fábrica Porsche se hicieron, desgraciadamente, con los planos y con el desarrollo tecnológico e industrial de otras marcas. Copiaron. Los juicios que perdió la Porsche no fue porque tenía un coche más lindo, un coche más feo, fue por la copia de los coches. Por el plagio. Por el plagio de los planos. Bueno, en síntesis, la parte histórica ha sido esta. Acabas de velarle un gran misterio o una gran verdad a mucha gente que creía que lo del Volkswagen era de Don Porsche y no era tan así. Contanos algunas cositas de este auto. De este auto. Este auto tardó mucho en salir a la luz. O sea, Porsche se tomó un tiempo porque tenía que ir reuniendo diferentes partes. Y aunque no lo quieramos creer, también estaba vinculada una firma que hemos hablado y hemos presentado no hace mucho, el año pasado, NSU. NSU, cuando estalla en la revolución de Hitler, el nazismo, ya tenía un Volkswagen, que en esta revista está la foto, tenía armado un Volkswagen que prácticamente era igual que el Volkswagen que después fabricó Porsche. Claro. También NSU en determinado momento dice, no señores, ese coche lo hice yo, esos planos son míos. También hubo un problema con NSU. Claro, también hay que tener en cuenta que este modelo que estamos presentando del año 36 seguramente se ha dejado de fabricar allí nomás muy cerquita en función de los vehículos para la guerra que exigía el régimen. Justamente cuando se empieza a fabricar el Volkswagen, los empleados de la firma tenían una obligación al cobrar el sueldo, la fábrica le descontaba un porcentaje para que comprara un coche. Claro. Era una democracia muy linda. Yo te descuento de tu sueldo, pues me compras el coche. Claro. Cuando estalla la guerra, no pudieron cumplir con el contrato que habían hecho con su personal, y lo que no supe es si le devolvieron el dinero o ese dinero se perdió. Se perdió. Porque, como estaba diciendo, evidentemente las fábricas tuvieron que estar fabricando vehículos bélicos hasta que terminó el conflicto, y después apareció ya el Volkswagen, el escarabajo que hemos conocido nosotros, ¿no? Mira, Rubén, yo muchas veces antes de hacer estos comentarios, te pido permiso a vos, porque es muy problemático para una persona que simplemente estudié mecánica, soy aficionado a la mecánica y me gustan los autos antiguos, me gustan porque los conocí cuando era joven. Sentarme frente a estas cámaras y hacer no una acusación, decir lo que... No es una acusación, lo que pasa, Carlos, que es una constante, pongámosle lógica, en el mundo, en la historia, que la historia oficial dura no menos de medio siglo. Y después se sabe. ¿Cuál es la verdad? Después se sabe. Y este es uno de los tantos casos. ¿Cuántas veces he tenido problemas? Y hemos tenido problemas de hace muchos años atrás, cuando yo me senté frente a un micrófono en tu programa y dije que el Torino no era argentino. Que en la calle, cuando me veían, me querían...
Y ahora sabemos que... Y ahora sabemos que no por qué. Porque primero hubo periodistas que se arriesgaron y dijeron no, el Torino no es argentino. Bueno. Y después lo reconoció McClough. Sí, señor. Y después lo reconoció la revista Autos de Época. Ya vamos a hablar otro día del tema. Si nos estamos yendo, ¿qué tenemos para la semana que viene? Cortito. Para la semana que viene, tengo que recurrir a la ayuda a memoria. Un coche hermoso, me gustó y me sigue gustando. ¿Cómo se llama y qué marca? Un Ford Taunus, un coche alemán. Bueno, ahí estamos. La semana que viene volvemos con Carlos Cueva con un Ford Taunus. Una pausa y ya volvemos.